Sábado que adoramos y todo, generalmente no. Ya está. Sí. Vamos. Bendiciones para todos. Lo que hemos podido llegar físicamente acá. Bendiciones también para los que nos siguen por internet, en vía Facebook y YouTube. Estamos con las escuelas de lo que es nacer del agua y del espíritu, en lo que es la parte espíritu. Estamos viendo en esta ala, ¿no?, de estas escuelas, justamente el espíritu, ¿sí? El Ruaj, el Neuma, el viento de Dios. Amén. Y no porque su espíritu, cuando hablamos del espíritu de Dios, sea solamente aire o viento, pero en el plan natural, muchas veces, de una forma diferente a cuando se manifiesta a través de una persona, por ejemplo, en lo que son fenómenos de la naturaleza, se conecta con los vientos y con los aires. Lo podemos ver, ¿sí? Ahí cuando fueron abiertas las aguas y pasaron los hebreos en seco, que antes de abrirse las aguas, o lo que abrió las aguas, fue producido un viento recio, ¿sí?, que calculan los estudiantes de ese fenómeno, ¿sí? Historiadores y demás, vieron aquellos que siempre andan buscando las pistas y estudiando el tema del arca y los distintos tipos de eventos bíblicos importantes, ¿no? Y tratan de comprobarlo físicamente, ¿sí? ¿Qué fenómenos se tenían que haber dado para que eso fuera posible? Y bueno, llegan a la deducción que tiene que haber sido un viento más o menos de unos 100 kilómetros por hora, a más, ¿sí?, para que se abrieran las aguas de dos en dos. Y la misma expresión aparece en la palabra viento recio, ahí en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu viene por primera vez, después de tanto tiempo, ¿no?, después de haber estado viviendo en Adán, ahora viene a vivir nuevamente dentro del ser humano, aquella vez, en el día que los apóstoles estaban en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿sí? Dicen ruego, en oración, en adoración, y ¡pum!, vino nuevamente al ser humano el Espíritu Santo y cada uno comenzó a hablar en distintas lenguas, ¿ok? Y muchos dicen que vieron las lenguas de fuego en los aires, producidas por ese mismo viento. Y el Mesías le dice a Nicodemo que aquel que no naciere de agua y de espíritu, ¿sí?, no puede entrar en el reino. Amén. Y por eso es tan determinante, porque a nosotros no nos interesa ya vivir en un evangelio, y póngale la denominación que quiera, sino que nos interesa vivir en el reino, habitar en el reino. Amén. Nuestro Mesías predicaba el evangelio del reino, no un evangelio de una denominación tal, ¿ok? No un evangelio cristianito, porque Dios nunca nos llamó cristianos, nos llamó hijos de Dios. Eso fue un apodo que le pusieron los griegos, los romanos, ¿sí?, como diciendo a los pequeños cristos, ¿sí? Pero nosotros no somos pequeños cristos, somos el templo del Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Somos el templo del Hijo de Dios. El Hijo de Dios vive en nosotros. Es uno con nuestro espíritu. Se funde con nuestro espíritu. Se mezcla, vino para mezclarse. Y que nuestro espíritu y el de Él dejen de ser mi espíritu y el de Él para que comiencen a ser uno. Amén. ¿Sí? En un proceso. Es evidente. ¿Sí? Amén. Bien. Entonces, tenemos que entender qué es su espíritu, ¿para qué? Para que entonces nosotros seamos diligentes y vayamos viendo a ver a qué altura estamos de esa fusión, de esa mezcla, a qué altura estamos de esa regeneración. ¿Qué es una regeneración? Algo que devuelve, en este caso, una genética, un linaje, ¿sí? Algo que estaba en cierto estado
pero pasó algo en el medio que dejó de estarlo, entonces ahora comienza a restaurarse hasta llegar a como era originalmente. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? A través de la obra hecha por el Mesías, el cual pagó el precio de la forma que fue ejecutado, murió, resucitó, ¿sí? Y ahora viene a nosotros en espíritu a iniciar desde el espíritu al cuerpo y desde el cuerpo a todas las cosas físicas, a toda la creación, también, ¿sí? La naturaleza de Dios. Amén. Y eso es el reino. Porque entonces desde ahí es que se puede unir, y no solamente que se une, sino que funciona, ¿sí? Al estar alineado, todo aquello que existe y funciona en esa dimensión espiritual llamada el reino de Dios, con esta dimensión física o de la materia. Amén. Entonces eso sería el reino de Dios en la tierra. A medida que vamos avanzando y expandiendo esa conexión y ese funcionamiento de establecerlo, entonces ahí comenzamos a ver la manifestación del reino de Dios. Cada vez más en toda la creación. Ese es nuestro primer propósito. Amén. Aportar desde mi lugar lo que debo aportar mientras que esté acá, para que eso sea posible, para que eso avance y llegue a su objetivo. Amén. 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 Bien, entonces lo último que estuvimos viendo, ¿sí? Fue que de modo que el Espíritu Santo no solo revela y aclara la voluntad de Dios, una de las capacidades o facultades del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del viento de Dios, es revelar y aclarar la voluntad de Dios. Mira conmigo, revelar y aclarar. Bájate de ahí, que no dejas ver a tus tíos. Revelar y aclarar la voluntad de Dios. Sino que también da vigor, ¿sí?, a sus hijos y siervos para realizarla. ¿Qué sería vigor? Para una vez que se me revela algo y se me aclaró, pueda realizar la voluntad de Dios. Fuerza, está relacionado con la fuerza, ¿sí?, con la vitalidad que necesito. ¿Vieron cuando pasa que sabemos que tenemos que hacer algo? A veces pasan los quehaceres de la casa, pero tendría que hacer, pero no tengo ganas, es como que no está el ánimo, ¿no? Nada, mejor lo hago mañana, ¿sí? Bueno, pero a veces hacer lo que Dios quiere que hagamos es más delicado tener esa actitud, ¿sí? Entonces, su mismo espíritu es el que me da vigor. ¿Y por qué a veces siento lo contrario? Y bueno, porque obviamente hay movimientos de tiniebla para querer obstruir eso que está en el espíritu. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Y entonces ahí tengo que meterle guerra, tengo que romper el bloqueo, tengo que romper la obstrucción, para que fluya, ¿sí?, lo que tiene que fluir de su espíritu, para que entonces tenga vigor y tenga la revelación, tenga la claridad de la revelación y tenga el vigor para poder hacerlo. Amén. Bien. Entonces el Espíritu actúa como fuerza que los motiva e impulsa. Por lo tanto, Marcos dice que el Espíritu impulsó a nuestro Señor Yeshua al desierto después de su bautismo. Y lo habíamos visto, ¿no?, en Marcos 1:12 y Lucas 4:1. Dicho Espíritu actúa como un fuego, ¿sí? Acá ya iniciamos lo de hoy, ¿sí? Dicho Espíritu actúa como un fuego. Eso no lo había copiado ni lo tienen, ¿verdad? No. Todavía. Como un fuego interior que los hace fulgurar, ¿sí? Ahí lo vamos a escribir. ¿Sí? Dicho Espíritu actúa
como un fuego. La palabra fuego. Interior. Que los hace fulgurar. ¿Sí? Entonces tenemos ahí en Primera de Tesalonicenses 5:19. Hechos 18:25. Y Romanos 12:11. Cerramos los pasajes. Una fuerza de tal intensidad que los capacita para acometer cierta tarea. Una fuerza de tal intensidad que los capacita para acometer ciertas tareas. Adelante. Bien, tenemos en los pasajes de Job (32:8). Y versículos, el mismo 32, 18 al 20. Y Primera de Timoteo 1, 6 y 7. Bien, bienvenidos, bendiciones para todos.
¿Sí? Qué bueno que pudieron llegar. Vos no te conocía, bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Marlene. Marlene, bienvenida Marlene. Bendiciones. Bien, entonces, voy a resumir nuevamente, ¿sí? Nosotros predicamos el Evangelio, que significa buena noticia. Bueno, eso se lo había explicado cuando fue a la casa de ustedes, ¿sí? Del reino, era lo que predicaba nuestros Mesías, ¿no? Cuando estaba como hombre caminando la tierra, ¿sí? Ahora no está más como hombre caminando la tierra, sino que habita en cada uno de nosotros, ¿sí? O sea que lo sigue haciendo, pero ahora a través de muchos. Amén. Entonces, él no habló de el Evangelio de tal o cual denominación y que esta sea la posta. Él habló del Evangelio del reino, de los cielos, que es una dimensión espiritual, para que sea conectada a la dimensión física o de la materia. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios, que es luz, que es bueno, ¿sí?, pueda operar acá en la tierra. El hombre fue diseñado con la capacidad de que a través de él, porque él también es espíritu, dé lugar y paso a actividad espiritual del reino de los cielos o del reino de las tinieblas. Amén. El hombre, con su decisión y su fe, determina a qué le da paso. ¿Sí? Entonces, como nosotros no queremos vivir un evangelio religioso de tal o cual palo, ponerle la denominación que quieras, tenemos que entender algo clave que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde él habla con un religioso de la época y le dice que nadie puede entrar al reino si no nace del agua y del espíritu. Amén. Pero para entonces entender eso y poder entrar al reino, tengo que entender qué es agua y qué es espíritu. De una forma muy resumida y sintética, ¿sí? Explicamos que cuando bíblicamente se habla de aguas, se habla, y hay aguas espirituales del reino de los cielos y hay aguas espirituales del reino de las tinieblas. ¿Ok? Y parte de esas aguas, o de lo que significa cuando se refiere a agua, se refiere a palabras. Adán, allá en el origen, ¿sí?, recibió una palabra, tenía un agua con el que estaba conectado, la palabra del Padre. Cuando él recibió otra agua, que sería recibirla, prestarle atención, prestarle oído y creer en ella, entonces se contaminó la pureza de su agua. Y se tuvo que desconectar Dios, la fuente de él, ¿sí? Porque en la pureza de Dios no puede estar contaminado con nada. Amén. Amén. Y por otro lado, para no destruirlo, porque Dios fulmina a toda, vamos a decir, contaminación y tiniebla. Vieron que si está la luz apagada, ¿cuánto demora cuando yo la enciendo en dejar de haber oscuridad? Bueno, Dios, dentro de todo lo que es esa potencia, que su simple manifestación, ¿sí?, fulmina a toda oscuridad. ¿Ok? Entonces, como él no quería que pasara eso con Adán, ¿sí?, no le queda otra que salir desde dentro de Adán. Por eso cuando él viene a pedir cuentas, a ver qué decisión había tomado, dice la Escritura, y ahora Adán oía la voz de Dios a los aires del huerto. Ahí dice que lo oía, a los aires del huerto. Por lo tanto, ¿antes de dónde lo oía? Desde su interior. Vamos entendiendo. Pero nuestro Mesías, ¿sí?, Jesús, como lo conoce la gran mayoría, y Yeshua, como era su nombre original, claro, en hebreo, él cumplió el propósito, ¿sí?, con su muerte y con resurrección, para que ahora, al venir su espíritu, su ruaj, sería el nombre en hebreo, pueda resucitar primero nuestra facultad espiritual, después nuestra alma, volviéndola a la forma. ¿Qué sería volverla a la forma? Sería que todos los pensamientos
del ser humano y de cada uno de nosotros vuelvan formándose como los pensamientos de Dios, ¿sí? Y que nuestros sentimientos también, y que por ende nuestra voluntad, nuestro querer también, en un proceso obviamente. Cuando eso sucede, ¿sí? Entonces todo comienza a tomar la forma correcta, la forma recta que el Padre lo diseñó. Y eso sería que se vaya formando la justicia de Él en mí. ¿Lo estamos entendiendo? Porque todo lo que está deformado de su forma de pensar, entonces hay injusticia, porque Él es la justicia en sí mismo. Todo lo que está deformado de su forma de sentir, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo claro y conciso. Si yo soy totalmente apático a una situación donde niños están muriendo de hambre, entonces hay algo en mi sentimiento que no está bien, ¿sí? Y no es para culpar al que quizás le pase eso, sino que estoy explicando la obra en el cual se contaminó algo desde el origen y produjo algo distinto a como Dios lo diseñó. De eso estoy hablando. Y ahora a través de la obra de nuestro Mesías la idea es volver a nuestro origen. En un proceso. Cuando logramos eso, entonces nuestro interior se va conectando y va atrayendo. Diga conmigo, atrayendo. Atrayendo todo lo que es desde su reino. Así como cuando alguien está con el alma dirigiéndose desde su alma caída, totalmente deformada, ¿qué va a traer esa alma? Esa alma va a traer todo al reino del cual pertenece o la gobierna. ¿Qué reino sería? Exactamente. ¿Sí? Entonces por eso parece que hay personas donde es un imán a todo lo malo y a toda desgracia. Y quizás hay otras que no, o no tanto. ¿Ok? Todo depende de su estado interno. ¿Amén? ¿Soy claro hasta ahora? Bien, entonces, vamos a ver, y estamos viendo el significado de espíritu, ¿sí? Ya esta sería aproximadamente la 11ª clase. La anterior fue la 10ª, si no recuerdo mal. Sí, la de 6. Exacto. ¿Sí? Entonces vemos, como dicho espíritu, una de las facultades que también tiene es de actuar como un fuego interior que los hace fulgurar, ¿no? Y vimos ciertos pasajes bíblicos, ¿sí? Una fuerza de tal intensidad que los capacita para acometer ciertas tareas. Y antes de esto, vimos que este mismo espíritu trae revelación, ¿sí? ¿Qué es revelación? Es que ahora puedo conocer algo que hasta el momento me estaba encubierto, ¿sí? Y la claridad, porque a veces puedo tener la revelación pero no entenderla. La claridad para ella y la fuerza, el vigor para poder hacer su voluntad. Vamos de vuelta. Revelación de su voluntad. ¿Qué es eso? Lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere sobre esto? ¿Sí? Tengo esta situación y puedo hacer así, puedo hacer H, B, C, E, F, G. Pero ¿y qué quiere Dios que haga? Necesito revelación, si no está claramente en la Biblia, de qué es lo que Él quiere. ¿Sí? Bueno, su Espíritu me trae esa revelación. Su Espíritu hace posible de que si yo en oración le expreso eso al Padre, pueda saberlo. A través de distintas formas. Puede ser un sueño, ¿sí? Puede ser, en algunos casos, una visión. Puede ser que alguien, sin saber lo que yo hablaba con él, venga y me diga algo clave. La forma en que el Padre se comunica con nosotros y nos revela son multiformes, muchas formas. ¿Sí? Bien, entonces, pero trae revelación y la claridad de ella. ¿Sí? Y después, la fuerza de voluntad para que yo pueda hacerla. ¿Amén? Bien, esto no se trata de práctica religiosa, sino que su espíritu es el que produce que yo llegue a un momento donde yo sienta hacerlo. O aunque tenga todas las oportunidades, ¿sí? Y hay algo que no tengo que hacer, no hacerlo.
o si tengo que hacerlo. ¿Amén? Amén. Fíjate que la puerta quedó abierta. No, fue mi culpa. Que me iba a buscar azúcar, pero Bien, vamos a buscar algunos de los pasajes, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:19. A ver qué nos dice. Los pasajes son más bien lo que van corroborando lo que venimos viendo. Dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis, allá el 20, las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, ateneos de toda especie de mal. ¿Ven? Vamos hasta ahí. El 19, no apaguéis al espíritu. ¿Sí? ¿Qué significa apagar? Una vez que yo lo he recibido y está en mí, no hacer lo que el Padre me dice que no haga, ¿sí? Para que el espíritu del que está en mí, entonces no se vuelva a contraer nuevamente. No vuelva a quedar, ¿sí?, mi espíritu incomunicado de él. ¿Ok? ¿Se entiende? No es que el espíritu, me deja, viene de vuelta, no. Si viene, viene. No tenemos que estar cantándole al Señor toda la vida de que Él venga. Si lo invitamos una vez, Él es fiel, Él vino. Pero lo que sucede muchas veces es que cuando nosotros no dejamos ciertas cosas o por la misma rebelión, ¿qué sería rebelión? Rebelión no tiene que ver con alguien de un temperamento fuerte o carácter fuerte, como dicen. ¿Sí? No. Rebelde es aquel que hace lo opuesto a lo que Dios dice. O que no hace lo que Dios le dice cuando Dios se lo dice. ¿Ok? Yo puedo no estar de acuerdo con un montón de personas, pero nunca con lo que el Padre dice. Porque eso trae consecuencias severas. ¿Sí? Y si el Padre me dice algo y lo hago, seguramente es para mi bendición. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas. Otra de las cosas es cuando yo no estoy siendo sensible de que es Dios que está hablando. Vamos a suponer que habla a través de Jessica y yo digo, no, me parece que no es, eso me parece que es del diablo. Entonces yo estoy insultando, y el mismo Mesías dijo, toda ofensa tiene perdón, pero menos las ofensas contra el Espíritu Santo. Yo tengo que tener mucho cuidado. Ante la duda mejor ni acusar ni decir nada. ¿Sí? Entonces eso también apaga el Espíritu en mí. ¿Se entiende la palabra? Es como que algo está, pero está infuncional. ¿Por qué? Lo voy a poner en el lenguaje más simple. Porque el Espíritu está ofendido conmigo. ¿Ok? Si el Espíritu de Dios también se ofende. Es una persona. Diga conmigo, es una persona. No es solo una energía, es una persona. Vamos a Hechos 18:25. No importa si no llegan a leer los pasajes mientras que yo los voy leyendo rápido, es para no irnos tanto en el tiempo. Si lo anotan y lo leen en su casa, está bien igual, ¿saben? Pero sí escuchen. 18:25 dice así. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba ligeramente lo concerniente al Señor. Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu, ¿sí?, fervoroso. Amén. Entonces, fervoroso, eso está relacionado con el fulgurar. ¿Vieron? Fervor. Es como cuando uno no sabe por qué, quizás es un día de frío, pero se encendió en el espíritu. Es como que algo de repente hizo dentro de uno y siente calor. ¿Sí? Similar a la sensación de fiebre, nada más que no te duele la cabeza ni te sentís mareado. Amén. Pero es más o menos, la sensación en el cuerpo, en la piel es similar. Romanos
12:11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Diga conmigo, no perezosos. No perezosos. ¿Qué sería ser perezoso espiritualmente? No tener ganas de nada. No, espiritualmente. Cuando le pegan algo que te da ganas de hacer. No preocuparte. No, eso sería otra cosa. Eso sería no ser diligente. Perezoso sería, sí, está relacionado con eso, pero ¿vieron cuando Dios habla? Y yo sé que Dios lo dijo, que es de Dios. Yo sé que lo tengo que hacer, pero no, más adelante. ¿Sí? No, todavía no, más adelante. Cuando esté preparado. Todo eso son excusas del perezoso espiritual. ¿Sí? Porque, claro, está relacionado también con el doble ánimo. Porque, a ver, si Dios me está diciendo que haga algo ahora, es porque en el movimiento espiritual que está viendo ahora, se requiere ahora, ¿sí? Y quizás ese mismo movimiento me iba a generar que las tinieblas me robaran algo. Entonces yo iba a conseguir una bendición. Pero como yo no, bueno, entonces me pasó algo que no me tenía que pasar, ¿sí? O no alcancé algo que debía haber alcanzado. ¿Amén? Amén. Bien. Por eso dice, a ver, hay casos extremos donde Dios manda a ir a algún lado, a hablarle a alguien, y no, pero que mañana, que no, todavía no, porque yo no estoy preparado como el hermano Pepito, y resulta que después esa persona se mató en esa semana. ¿Sí? O no sé, o le robaron, lo que sea, y casualmente se le escapó un tiro a los delincuentes. Han pasado muchos casos así. Por eso cuando el Señor dice ahora, es ahora, no cuando a nosotros se nos ocurra. Porque nosotros tenemos que estar sujetos a Él y no Él a nosotros. Amén. El siervo nunca manda al amo. Y el hijo está sujeto al padre y no al revés. Bien. Entonces, eso sería el tema de perezoso, dijimos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense que el fervor en el espíritu está relacionado con lo opuesto a ser perezoso espiritualmente. ¿Sí? Cuando alguien se vuelve también perezoso espiritualmente y cuando no está en su fervor que tiene que estar en el espíritu. ¿Sí? ¿A cuánto nos habrá pasado? Bien. ¿Qué más nos quedó? De tal intensidad que los capacita para acometer ciertas tareas. Bien, y ahí nos aparece Job 38:8. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? 32:8, perdón. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces, ¿qué nos avala este pasaje? De acuerdo a lo que dice el punto, una fuerza de tal intensidad que los capacita. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera, según este pasaje, lo capacita en qué? Para entendimiento, un entendimiento espiritual. O alguien puede ser inteligentísimo, un científico, ¿sí? De la ciencia de este mundo, pero puede ser alguien totalmente inentendido espiritualmente. Alguien lleno de estupor, ¿sí? Que es una estupidez espiritual, ¿sí? O atontamiento ante los ojos de Dios de lo espiritual. ¿Ok?
Bien. Y del verso 18 al 20, dice así: porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Como estaba el corazón de él, quebrantado, fragmentado, ¿sí? Pero vemos ahí en el 18, porque lleno estoy de palabras y me apremian el espíritu dentro de mí. ¿Sí? Bien. O sea, fíjense que las palabras que él decía estaban relacionadas al espíritu de él. En este caso no el espíritu de Dios, por eso aparece con minúscula, ¿sí? El espíritu del hombre, el espíritu de él mismo, ¿sí? Estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que desde el espíritu es donde fluye, ¿sí? Es de donde sube, es la fuente de toda, vamos a decir, influencia o palabra que después recibe el alma y se expresa a través del cuerpo. Se comunica al cuerpo y se expresa a través del cuerpo, ¿sí? En esa relación. ¿Está? Bien. Y dijimos, 1 de Timoteo 1, 6 y 1. Si alguien ya lo tiene, lo quiere leer, lo puede leer. 1 de Timoteo 1, 6 y 1. Perdón, 6 y 7. Todo puede pasar. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Y el 7? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bien. 1 de Timoteo, eso fue 6 y 7. Bien, a ver, léelo de vuelta, por favor. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Bien. Entonces vemos cómo, en este caso, ¿sí? Dijimos, una fuerza que de tal intensidad los capacita para acometer ciertas tareas. En este caso, entonces vimos, como acabamos de leer en el pasaje de 1 de Timoteo, que pasaba todo lo contrario, ¿verdad? Porque me parece que es 2 de Timoteo. Vamos a buscarlo, capaz que tiene más precisión. Porque dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces sería 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Sí. Está. Bien, si este tiene más precisión que el otro. Porque si tuviéramos que usar el otro, sería, por lo que dice, más bien todo lo contrario, la falta de eso. El ¿Sí? mismo número, 6-7, ¿no? Sí, todo lo mismo, nada más que en vez de ser la primera carta, es la segunda. Sí. Bien, entonces dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Así que la mejor mentira de las tinieblas para no poder vencer cualquier hábito es justamente el no puedo, ¿sí? Porque es la mejor mentira, porque si yo me aferro de esa mentira, entonces nunca voy a poder
¿sí? Basarme en la verdad. Nunca voy a poder pelear y esforzarme con la verdad, que es, no, en el espíritu de Él que está en mí, yo tengo dominio propio. Me ha dado dominio propio, ¿sí? Ahora, ¿que cuesta? Claro que cuesta, porque el alma ya venía con ese hábito, ¿sí? Por ejemplo, si a alguien ante ciertas situaciones explotaba en ataques de ira, el fuego de la ira viene, pero yo en ese momento internamente tengo que ponerle la pata, ¿sí? De última me encierro en mi cuarto y peleo con esta verdad. Amén. A lo primero sí va a ser difícil, parece un parto, ¿no? Depende lo que le cuesta a cada uno. Pero cuando yo lo empiezo a hacer es como todo hábito. Amén. Es como cuando yo venía acostumbrado a comer mal, y claro, todo mi cuerpo tiene ganas de seguir comiendo eso, ¿sí? Pero ahora no, lo debo dejar de hacer, porque eso me va a destruir. Y claro, tengo que atravesar el trecho ese de incomodidad. Amén. Pero hay gente que se queda en el mismo nivel y en el mismo punto por no meterse a atravesar esa incomodidad. ¿Sí? Está como aquel que está gordo y siempre el lunes va a empezar la dieta. Amén. Bueno, en algún momento tiene que llegar ese lunes. ¿Sí? Cuanto más lo postergue, y entonces más la obra de la destrucción va a avanzar en mí. Amén. Bien, entonces acá tenemos la verdad. En su palabra está la verdad. Amén. En su espíritu tengo dominio propio. Simplemente cuando yo expreso desde la oración en palabras esa verdad y la suelto a los aires, entonces eso tiene peso y tiene poder en el mundo del espíritu. Amén. En mi entorno, los aires de mi entorno se están moviendo todo el tiempo, ¿sí? El movimiento espiritual de la otra dimensión, lo vea o no lo vea. Entonces cuando yo suelto palabras, ¿a dónde van las palabras? A los aires, ¿sí? No hubiera aire en este momento, en este lugar, ¿sí? Lo que yo hablo no llegaría a sus oídos. Porque el aire es lo que conduce, ¿sí? Es la carretera del poder del sonido que sale de mi boca cuando la abro hasta que llega a su oído. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos, nuestras palabras son soltadas a los aires para afectar el mundo del espíritu. El Padre nos dio la maravillosa herramienta del sonido para afectar espíritu. Amén. Que no sabe eso, ahora lo está sabiendo. Y sonido puede ser desde un instrumento hasta las palabras en oración. Amén. Bien, entonces segunda de Timoteo 2, 6 y 7. Amén. Listo, ¿puedo borrar? Bien. Bien. Entonces, reciben el poder del Espíritu o poder mediante el Espíritu de Él. Lucas 2.27, ahora lo voy a anotar los pasajes. Efesios 3.16, Miqueas 3.8. Aunque este no es un mero impulso ciego o inconsciente, pues afecta también a la mente y el corazón, para que puedan colaborar inteligentemente con la fuerza activa que se les da, de modo que el apóstol puede decir de los que habían recibido el don de la profecía en la congregación, que los dones del espíritu de los profetas han de ser controlados por los profetas, a fin de mantener el buen orden. ¿Sí? Ahora voy a anotar todo eso. Amén.
¿Se entiende algo de eso, de lo que leí? ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es que el mismo Espíritu entrega a cada uno la capacidad de administrar. Y la capacidad, yo no es que, por más que algo sea del Espíritu, viene y me impulsa a hacer algo y me agarra de los pelos y me lleva contra mi voluntad. No, el espíritu del profeta está sujeto al profeta, ¿sí? Por lo tanto, el Padre respeta mi decisión y mi voluntad. Si yo siento algo, pero no lo suelto, ¿sí? Y bueno, el Padre va a respetar eso, ¿sí? O, ¿qué quiere decir? Muchas veces va a pasar y alguien, como que no sabe, ¿viste? Le da curiosidad. Entonces, tan como aquello, no sé si alguien vio en algún momento la película, ya sea de La Pasión o alguna de las películas de nuestro Mesías, y que cuando lo van y lo llevan a su cuestionario, le dice, así que vos sos el Hijo de Dios, y a ver, le decía sobre todo, hacemos un milagrito ahí. Simón el mago hace esta y él no hacía nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por la actitud de la que lo esperaba. ¿Está? A ver, quizás si él quería, se podía conectar con el Espíritu y decirle mínimamente 2 o 3 palabras que lo iban a dejar impactado. Pero Dios necesita demostrar quién es con gente que no lo merece. ¿Se entiende más o menos dónde vamos? Entonces hay gente que como que a veces te quiere probar, ¿viste? No, es muy distinto a la mujer que se acercó a él con el flujo de sangre, que tuvo fe de que era el Hijo de Dios, de que era el instrumento de Dios para su bendición antes de llegar a él. Entonces cuando toca solamente la ropa, sale poder divino de él. Su fe produce eso, pero ¿ven la diferencia de actitud? Entonces, alguien que realmente está esperando de Dios y está esperando que Dios se manifieste y valora lo profético, sea creyente o no, me ha pasado a fluir con mucha gente inconversa. Entonces se va a activar, pero ellos están jalando eso de vos, están produciendo la activación. Y muchas veces no, el Espíritu mismo no quiere, por la mala actitud de ese lugar. Entonces ahí el profeta no va a profetizar, ¿sí? En el Antiguo Testamento o Pacto, como el Espíritu de Dios todavía no vivía dentro del ser humano, sino que había un templo ahí, Dios le había indicado todas las instrucciones que tenía que hacer, habían sacerdotes, ¿no? Y todo un desarrollo ahí ritualista para que Dios se manifestara desde un altar físico que había ahí, ¿sí? Entonces ahí el Espíritu venía sobre de David, el Espíritu venía sobre David, ¿sí? De los distintos profetas, el Espíritu venía, Elías inclusive, sobre ese profeta, y ahí sí lo tomó algo y él era como que fluía, salió un torrente de su boca. Pero ahora, después de la obra hecha en el Mesías, ¿sí? Los profetas desde ahí para acá, profetizamos, ¿sí? Cuando prácticamente, y aunque suene raro decirlo, pero cuando el profeta quiere. Está bien, obviamente, sí, la idea es que sea obediente, cuando Dios, sí, pero si el profeta no quiere, no va a profetizar. Amén. ¿Se entiende? Amén. Bien. De eso es lo que está hablando. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? De que entramos en un momento de adoración profética y cada uno siente su algo del Espíritu. Sabemos que todo se va desarrollando, ¿sí? Los dones del Espíritu y demás. Entonces muchas veces cuando alguien arranca, a veces medio que se le mezclan los tantos, ¿viste? Cuando es una cosa, cuando son sus emociones. Pero está bien, porque en el entrenamiento se va desarrollando, ¿sí? Pero imagínense que cada uno hace lo que siente. Sería totalmente un caos, ¿no? Por eso hay alguien que tiene que dirigir el momento. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, de que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta.
Imagínense que alguien está conduciendo ese momento, yo empiezo a sobrepasarlo, los gritos ahí. No. O sea, la persona que está dirigiendo va a venir y con toda autoridad me puede hacer callar, aunque yo esté en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Pero lo que yo siento también es de Dios. Sí, pero tengo que esperar mi momento. ¿Se entiende? Y meterme en ese orden. Porque lo que siento y lo que recibo sí puede ser de Dios, pero también el orden es de Dios. Amén. Entonces, por más que todo sea de Dios, si no se hace de una forma ordenada, no se aprovecha nada. ¿Está? Ese es otro de los aspectos necesarios desde la madurez. Entonces, por eso es necesario un equipo profético. Sí, está bien. ¿Y quién va a dirigir el momento? El hermano fulano. Bueno, listo. Entonces, los demás van, es como que el que está dirigiendo el barco. Vamos todos con el que está dirigiendo. ¿Ok? O es como el que en una orquesta está marcando el patrón en cuanto al ritmo, por ejemplo. Tenemos que ir todo, más allá que cada uno ejecute un instrumento importante, de acuerdo al que está marcando, ¿no? O a lo que marca el director de orquesta. Más claro que eso, imposible. ¿Está? Bueno, espiritualmente es exactamente lo mismo. ¿Amén? Bien, entonces, dijimos, ¿sí? Reciben el poder del Espíritu reciben el poder del Espíritu o mediante poder mediante el Espíritu de Él. Bien, y acá tenemos la referencia en Lucas 2:7. 2:27, perdón. Efesios 3:16 y Miqueas 3:8. Y primero, bueno, vamos a corroborar eso bíblicamente. Lucas 2:27. Otro que busque Efesios 3:16. Lucas 2:27 dice así: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús, Yeshua, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Sí? Entonces, como dice en este caso, reciben el poder del Espíritu, o el poder mediante el Espíritu, ¿no? Ven que
arranca el versículo 27 y dice, movido por ¿quién? Y movido por el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu es una fuerza también que te mueve hacia tomar una decisión, que te mueve hacia decirle algo a alguien, que te mueve hacia una acción. Amén. Como lo vemos acá. ¿Sí? Por lo tanto, vayamos en hilo y que nuestra mente vaya asimilando. Nacer de su espíritu quiere decir que va a nacer en mí un conjunto de sensaciones, ¿sí? O quizá no un conjunto, pero algunas inicialmente que antes no sentía, y ahora sí. Y mayormente pasa y te deja esa sensación de que no sé por qué le dije eso, ¿sí? Pero él sí sabe. Está bien, en el momento no tenés que entender demasiado, pero lo que sí tenés que hacer es obedecer a lo que el Espíritu te hace sentir. Sentir. Fíjense en que está relacionado el oír espiritualmente con el sentir. ¿Ok? No se hagan la idea de que solo es oír. Cuando yo escucho algo, no, estos oídos son para oír físicamente. Con los oídos espirituales se oye de otra forma. Y está relacionado con el sentir. ¿Amén? Efesios 3:16. ¿Quién lo tiene? Bueno, lea. Bueno, dice, para que os dé conforme a la riqueza de gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu. Ahí está. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que hace su espíritu? Nos da riqueza conforme a su gloria. Sí. Y nos fortalece. Exactamente. En nuestro hombre interior. Exactamente. ¿Sí? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? ¿Cuál sería el hombre interior? El espíritu. Nuestro espíritu. Dios. Amén. Nuestro espíritu, toda nuestra composición interna, espíritu-alma. ¿Ok? Entonces, vemos que desde su espíritu es transferido. Es como que algo fluyera a través de un conducto venoso o arterial, de lo que hay de su espíritu y que tiene que ver en este caso con lo que es de su riqueza para fortaleza. Entonces se transfiere la fortaleza de Dios. ¿Ok? Desde su espíritu a mi espíritu, ¿sí? Y a mi alma. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se recibe el poder del Espíritu o poder mediante el Espíritu de Él. ¿Está? Y acá estamos viendo los pasajes que nos avalan. Y el libro de Miqueas 3:8, ¿quién lo tiene? Miqueas 3:8. Bueno, ¿sí? Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bien. A ver, léelo nuevamente, por favor. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bien, entonces, ¿cómo arranca el pasaje? Yo estoy lleno de... El poder del Espíritu. Del poder del Espíritu. ¿Sí? ¿Para qué era? ¿Para qué dice? Juicio. Más cosas dice. Juicio y qué más. Rebelión a Israel
y su pecado. Sí, pero ¿qué más dice? Juicio primero. Fuerza. Fuerza. Está lleno de juicio y de fuerza. Ahí está. ¿Sí? En este caso, fuerza para juicio. ¿Mm? Bien. ¿Para qué son los juicios de Dios? Para denunciar. Para corregirnos. Sí. ¿Y la corrección que trae? Bendición. ¿Está bien? Y nos forma. Pará, vamos a entender. Si algo tiene que estar acá y está acá, Nos ordena. ¿sí? Entonces yo, lo que tenía que estar en este carril, lo traigo nuevamente a que se encarrile. ¿Sí? Entonces, eso es rectitud. ¿Sí? Es importante entenderlo ahí así, no es una exquisitez de palabras, sino entenderlo así porque la Biblia habla de la rectitud. Amén. Y habla del corazón recto. Entonces eso tiene un sentido específico. Amén. Y dice la palabra, y todo lo torcido se enderezará. Levantaos, oh puertas eternas, y enderezad las sendas antiguas. ¿Sí? Y sean, a través del Mesías, iban a ser reparadas nuestras calzadas. Amén. Que son nuestras calzadas, nuestra conexión con los cielos. Amén. Amén. ¿Cuánto sabe que cada uno de nosotros tenemos una estrella? Raro suena, ¿no? Sí. Cuando nace cada uno de nosotros y cuando se enciende, lo que debía haberse encendido para lo que venimos a hacer acá, ¿sí? Entonces se enciende una estrella en los cielos, nuestra estrella, ¿sí? Puede ser la que se llama estrella de Orión. Exactamente. Por eso es que los astrólogos, no eran astrólogos, astrónomos, estudiantes de las estrellas, ¿sí? Y para muchas versiones dice que también eran profetas. Ellos cuando vieron la estrella y la siguieron, se dieron cuenta que había nacido el Mesías, porque esa estrella se había encendido en ese momento y brillaba más que todas las otras estrellas, y por eso pudieron dar con el lugar y el momento. ¿Ven? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una conexión con los cielos también. Amén. Y tenemos una estrella. ¿Sí? Por eso dice, vamos a Génesis, capítulo 1. Perdón, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tengan, me avisan. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense en qué dice ahí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces, cielos, tierra y el ejército de ellos. Si no había más todavía que Adán y Eva, entonces, ¿cuál era el ejército que había? ¿Ven? Sí. Sí. Y a los ángeles también muchas veces se les llaman estrellas. ¿Ok? Bien, ¿de dónde saco esto? Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice desde el capítulo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola, esta es la parte que quiero llegar,
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Esto es algo, un movimiento. Juan estaba viendo totalmente la dimensión del Espíritu, por eso parece tan loco. ¿Sí? Pero lo que quiero llegar es que nos habla, ven, de estrellas. Y sabemos que no está hablando de los meteoritos, ¿verdad? Hablamos de aguas espirituales, aguas celestiales. Hablamos de vientos espirituales, vientos naturales. Hablamos de aguas de arriba, aguas de abajo, como aparece en Génesis capítulo 1. Entonces hablamos también de estrellas naturales y de estrellas espirituales. ¿Me siguen? ¿Amén? ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, lo dije en otro momento, ahí en el libro, pueden buscarlo si quieren, no me voy a desviar ahora, de Jueces, libro de Jueces, no Josué, sino Jueces. Aparece la historia de Débora, ¿sí? Una profetisa, condujo los ejércitos de Israel en su época, juzgó, o sea que era prácticamente quien gobernó al pueblo hebreo, ¿sí? Y ella fue una profeta que supo mover las estrellas a su favor. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Primero, que se mantuvo conectada y pudo hacer arder su estrella, ¿sí? Y pudo mover los ejércitos de los cielos a su favor. ¿Amén? Cuando lean la historia se van a dar cuenta, ¿sí? ¿Cómo pudo hacer? Porque Débora era una guerrera espiritual y naturalmente. Era parte del servicio del cuerpo militar de los hebreos, pero era una guerrera espiritual como David. Y eso era lo que aseguraba sus victorias. Amén. ¿Cuántos saben que desde los tiempos antiguos no era solamente una guerra física, sino que una guerra de dioses contra dioses? Porque cada uno en su bandera y en sus logos levantaban a quienes adoraban. Y que por ellos decían que iban a ganar esa guerra y que les iban a entregar el ejército enemigo. Entonces ya no era una guerra física solamente. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? ¿Amén? Amén. Hoy en día los tiempos cambiaron, pero la guerra espiritual sigue activa. Por eso tenemos que entender los mismos principios, más allá que no estemos en los tiempos de Débora. Jueces, ¿cuánto habías dicho? No dije número. No. Búsquenlo ahí, no sean vagos. Porque en la Biblia está subtitulado, no me lo acuerdo ahora de memoria, por eso no se lo digo. ¿Sí? Sí. Y bien, pero entienden, o sea, lo que quiero oír es que toda esa capacidad, ¿sí?, viene desde su espíritu. Viene desde su espíritu. Ese, anda a jugar allá que está distrayendo a todo el mundo. Bueno, vaya a jugar allá. No te quiero subir bajando la escalera. A lo que quieras, pero no estés ahí distrayendo a la gente. Bien, entonces dijimos que aunque este no es un mero impulso ciego o inconsciente, ¿sí?, pero afecta también a la mente y el corazón para que pueda colaborar inteligentemente con la fuerza activa que se les da. Amén. ¿Por qué se habla de fuerza activa? Porque dijimos en las reuniones anteriores que cuando recibimos su espíritu, recibimos toda la potencia de lo que es Dios en nosotros. ¿Y por qué entonces no se manifiesta en muchas personas eso? Uno se preguntará. Porque es como la batería que tiene toda la potencia,
pero está desconectada de los polos para poner en actividad esa potencia y entonces que sea activo ese poder. Entonces, es poder, que es lo que reside en la batería, y cuando circula por los cables para poner en movimiento algo, entonces fuerza. La fuerza pone en actividad el poder. Amén. Por eso la Biblia habla, ¿no?, del poder de tu fuerza. Hay tantos salmos escritos por David que nos hablan del poder de tu fuerza. Amén. Les estoy entregando llaves, porque cuando algunos se encuentren en conflictos y en crisis y se pregunten, pero si todos los principios que nos vienen enseñando, ¿y por qué estoy en esta situación? ¿Y por qué me siento incapaz? Es porque tenés que poner en actividad, tenés que orar por la fuerza de su poder, que sea manifiesta. Amén, ¿me están entendiendo? Padre, sea en mí el poder de tu fuerza para tal o cual y tal cosa. Amén. Bien. Y el poder se manifestará, el poder se activará. Amén. Porque en el mundo espiritual todo se mueve con palabras. Nuestras palabras es el control remoto de las cosas. Amén. Amén. Entonces, dijimos, pongo el último concepto, ¿sí? Lo último que notaron que fue reciben el poder. De las visiones. Reciben el poder del Espíritu Sí. mediante el Espíritu. Bueno, y los versículos. Ajá. Lucas 2:27. Mediante el Espíritu de Él. Ajá, ahí está. Sí. Entonces, aunque este no es un mero impulso, ciego o inconsciente, pues afecta a la mente y también al corazón. Para que puedan colaborar inteligentemente con la fuerza activa que se les da.
Bien, avíseme cuando copien hasta ahí. Así termino. Por favor. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Está, mami? Está. ¿Sí? Bien. Bien, de modo que el apóstol Pablo lo pongo abreviado, ¿sí? Puede decir de los que habían recibido el don de la profecía, en la congregación
que los dones del Espíritu de los profetas han de ser controlados por los profetas. A fin de mantener el buen orden. Bien, Primera de Corintios 14, 31 al 33. Y hasta ahí vamos a ver. Bien, Primera de Corintios 14, 31 al 33 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Amén? Es más o menos lo que yo había explicado hace instantes, ¿sí? O sea, si tenemos una congregación llena de profetas, amén, y cada uno entra en el Espíritu, bueno, tiene que haber un orden en el que se van soltando las cosas, ¿sí? Y ese orden lo va a dirigir quien en ese momento está dirigiendo ese momento, amén. Y si es un ministerio, no, usualmente el líder del ministerio. Amén. Otra de las cosas que tiene este sentido es que vamos a suponer de que una persona recibe una palabra, porque uno no es que se desconecta. No hagas más eso, te dije. Estoy hablando a mi hijo Ezequiel más. Entonces, recibe y canaliza, ¿sí?, una palabra para alguien. O el espíritu, porque uno no es que se desconecta, ¿viste? Pum, me desconecto, ahora voy a comer. No, a veces uno está haciendo las cosas cotidianas o visita y conoce a alguien. Y
Y el Espíritu te hace sentir algo. No siempre es para que se lo chantes en la cara en ese momento. ¿Sí? No siempre es para que uno lo diga así como lo recibe. Sino, muchas veces tiene un momento. Entonces, ay no, pero es más fuerte, me hizo sentir el Espíritu, tal cosa, me reveló. No me pude callar. No, sí te podés callar. Porque el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. Amén. Entonces, todo tiene un momento. Eso es parte del amor. No siempre el espíritu te hace sentir o te revela algo para que salgas corriendo a contarlo. O salgas corriendo a contarlo a todo el mundo. Hay gente que ni siquiera se lo vas a tener que decir. Entonces, todo te lo hace saber, ¿sí? Muchas veces para que estés orando por esa persona. Muchas veces para que vos te metas en un diálogo con él y preguntándole por qué y esto. Entonces él te empieza, ¿para qué? Para que después él te puede usar desde el lugar que te tiene que usar para poder ayudar a esa situación relacionada a esa persona. ¿Se entiende? Entonces se requiere también de paciencia, de madurez. Y eso se va teniendo en la comunión con él. Cuando sí, cuando no, ¿sí? ¿Qué hacer con esto? Bueno, él está esperando que le pregunte todas esas cosas, para que toda decisión de ahí en adelante en la que uno se mueva sea dependiendo de él y no de uno mismo. ¿Amén? ¿Sí? Entonces eso va a traer efectividad. Hay gente que a veces se comienza a despertar en los dones y no le trae efectividad porque se maneja mal. ¿Sí? La otra vez estaba hablando un profeta que nos ha bendecido mucho y del cual hemos aprendido muchas cosas, ¿no? El profeta Jaime Chávez, y él decía que una vez él era niño y desde niño tenía cosas así fuertes, proféticas. Entonces una vez le dijo a una persona que la verdad no tenía ni sospecha de que la señora lo estaba engañando, y esa persona sacó un arma y lo amenazó de qué era que estaba hablando él, que qué le pasaba, qué sé yo. Y después cuando se enteró eficientemente, le fue a pedir perdón al tiempo. Entonces él dijo, sí, era verdad y era del Espíritu, pero yo me había equivocado en ese momento, porque no era el momento para decírselo, ni quizás la forma, ¿sí? Pero no era mentira. ¿Ok? Bueno, de eso es más o menos lo que estamos hablando. ¿Amén? Bien. Vamos a ir orando, ¿sí? Aquel que ha traído su ofrenda puede traerla mientras que estamos orando. Tengamos en cuenta que la ofrenda no se trata de llevar dinero a un lugar, no es caridad como se maneja en la Iglesia Católica. La ofrenda es un acto profético. En la ofrenda uno abre un portal con su ofrenda, cierra portales, rompe maldiciones, abre bendiciones también. Amén. La ofrenda estaba relacionada con adoración desde los tiempos antiguos, antes de que el Mesías viniera y cumpliera su propósito para que las cosas fueran, muchas de ellas distintas, ¿sí? Se llevaba la ofrenda al altar. Amén. Entonces por eso tenemos un altar simbólico, ¿sí? En acto profético desde el trono de Dios, ¿sí? Desde el manto profético, que es desde donde fluye lo que Dios habla. Amén. Bien. Ahora, bueno, ahora cuando se más o menos